Pues sí, también tenemos contras. Hay cosas que a lo mejor no están tan bien. Como te decía, esta igualdad, fraternidad y libertad conlleva también otras cosas que a lo mejor no son tan agradables. Como por ejemplo el tema de impuestos. Vas a pagar más impuestos que en España normalmente, ¿vale? En casi todas las ciudades vas a tener que pagar impuestos por cosas que dices, pero ¿y esto por qué? Pues para costear ciertas cosas hace falta, digamos, contribuir socialmente. Por ejemplo, vas a pagar por tener tele. O sea, brutal. Ese impuesto a mí me dejó flipado la primera vez que lo escuché. Entonces sí que es cierto que vas a pagar más impuestos. Pero claro, cuando cobras más, si pagas más impuestos, pues te importa poco, porque estás cobrando mucho más. Además, la cultura francesa es un poquito más cerrada. Aquí ya no nos estamos yendo a países nórdicos de Europa, donde sí que se nota más esa mente cerrada, ese quedarnos un poquito más apartados. En Francia están un poquito intermedios, ¿vale? Sobre todo en la zona sur son un poquito más abiertos, en la zona norte son un poquito menos abiertos. Esto es algo personal y que solamente depende de con quién te cruces. Va a haber gente a la que odies, pero da igual en qué país estés, y va a haber gente a la que ames y da igual en qué país estés. Por lo tanto, aunque la media es tener la mente un poquito más cerrada y no aceptarte tan fácilmente, sí que es cierto que te vas a encontrar con gente que es genial y a la que vas a conocer y vas a amar con toda tu alma. El tema de la distancia, pues evidentemente, si te vas a vivir a otro país, estás más lejos de tus amigos, de tu familia, etcétera. Entonces, sí que es cierto que vas a tener que hacerte viajes más largos cada vez que quieras volver a casa. Pero claro, si tienes vacaciones y además si tienes más dinero, pues te va a importar menos, digamos. Sí que es cierto que cogerte un avión cada mes, pues es un coñazo, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, pues digamos, es un pequeño precio que tenemos que pagar por vivir en otro país. Sobre impuestos, fíjate que no solamente que tengas que pagar más impuestos, sino que además los tienes que declarar. Y esto es otro contra bastante importante, porque si ya de por sí hacer la declaración de la renta en España es complejo, sobre todo al principio, cuando tienes que hacer la declaración de la renta en otro idioma, con otras reglas diferentes para otra administración, sin saber si lo estás haciendo bien o mal, puede ser bastante, bastante estresante. La primera vez va a ser un poco complicado. Si en algún momento tienes alguna duda, yo te puedo echar una mano, ya sabes, a través de la comunidad o a través de los medios de contacto que te he facilitado y que vas a tener fácilmente accesibles. Y si no, pues te puedo poner en contacto con abogados o con gestores que te van a ayudar en este tema. Sobre todo cuando estás trabajando en modo liberal, es más importante que tengas un gestor. Yo diría que casi es obligatorio. No es obligatorio porque lo puedes hacer todo por tu cuenta, pero sobre todo al principio es bastante complejo. Y si trabajas como asalariado, va a ser un poquito menos complejo y a lo mejor la primera vez sí que tienes que contratar la ayuda de un profesional, pero las siguientes vas a ver que es relativamente fácil, sobre todo porque lo vas a hacer al año siguiente. Entonces vas a tener ya un dominio del idioma que te va a permitir pues hacer esta declaración más fácil. Los teclados. ¡Qué desesperación! No sé si te habías fijado alguna vez, pero en el teclado de tu ordenador, las primeras letras de la izquierda arriba son Q, W, E, R, T, Y. En los teclados franceses no son así y luego te voy a explicar por qué no son así, o más que por qué no son así, porque es un problema que no sean así. Se habla francés, fíjate qué tontería, pero es que es así, es algo muy bueno porque vas a aprender un idioma y una cultura nueva, pero vas a tener que utilizar todo el rato este idioma y a nivel mental es muy, muy cansado. Por eso puede llegar a ser un contra importante. Como hablamos antes de esta libertad, igualdad, etcétera, huelgas. Vas a ver un montón de huelgas. Cada 2 por 3 va a haber una huelga por un colectivo que se ha enfadado por algún motivo. Y esto es algo que te puede molestar bastante, sobre todo cuando son huelgas de transporte, porque no puedes ir a trabajar o porque te cierran ciertos comercios. Pero sí que es gracias a esto que en Francia se vive bastante mejor en temas sociales que en España, porque los franceses son unos pesados e insisten un montón y entonces les dan o consiguen aquellos beneficios que a lo mejor no tenemos en España. Te pongo un ejemplo muy tonto. En España la edad de jubilación está en los 67 años, en Francia está en los 62 o 63, no estoy seguro del todo. Pero entonces eso, o sea, que ya te vas a jubilar mucho antes, es que es brutal. Llueve mucho y hay poco sol. Esto es así. En la zona del norte
es un poquito más, hace un poquito más de frío, lleva un poquito más y hay un poquito menos de sol. Y en la zona sur, no sé qué he dicho, en la zona norte hay un poquito, llueve más, hay menos sol. Y en la zona sur hay un poquito más de sol y llueve un poquito menos, ¿vale? Esto depende más o menos de la geografía, porque en el sur están los Pirineos y ahí, pues digamos que mucho sol tampoco vamos a tener. Pero en la zona mediterránea, por la parte de Marsella, de Niza, de Cannes, ahí sí que va a hacer mucho mejor tiempo. En la parte atlántica va a llover todo el rato, porque esto es literalmente igual que el norte de España y hay mucho menos sol. Y en la parte del norte hace bastante más frío. En la parte más continental, pues es un frío más continental. En las partes donde hay un poquito más de costa, pues es un frío un poquito más húmedo. Básicamente. Luego ya veremos exactamente cómo es exactamente esto. La vida es más cara, eso es así. Francia es un país que es más caro que España. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Lo bueno es que a pesar de que sea más caro, te van a pagar mucho más. Por lo tanto, eso te compensa. Ahora lo veremos más en profundidad. Y además, y esto es algo que profundamente me duele, la administración francesa es lenta y tiene muchos fallos. Esto es horrible cuando estás esperando un papel. Tenemos que aceptarlo, conocer las reglas del juego y jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. Y te cuento un pequeño ejemplo sobre esta administración. Fíjate, esto es un post que publica en LinkedIn un profesional que nos habla de que, bueno, mira, aquí lo tenemos en francés. Para aquellos que ya estéis estudiando francés, os lo dejo para que lo leáis. Pero bueno, para aquellos que queráis ir un poquitín más rápido, os lo traduzco por aquí para que podáis ver exactamente en qué consiste. Dice: desde que estoy por mi cuenta, mi peor pesadilla se resume a dos cosas: URSSAF e impuestos. URSSAF es la entidad o la institución a la que tenemos que pagar los impuestos. Y dice que lo peor no es los impuestos y las tasas en sí. El problema es que cada vez que necesito una respuesta es un desastre, nadie entiende nada, te dicen una cosa y lo contrario. Acaba pasando esto. Y fijaos la historia. Hablas con Janine de la URSSAF, que te manda a que hables con Patrick porque ya no sabe responderte. Patrick te orienta hacia Josep, quien te recomienda volver a llamar el lunes porque tienen un problema técnico. Llamas el lunes, pero Josep ha olvidado decirte que los lunes cierran. Así que llamas el martes y te lo coge Janine, que te redirige a Patrick, que te manda a Josep, que te dice que es mejor que llames a Hacienda directamente. Vale. Llamas a Hacienda y Pierre te manda a Paul, que te dice que tu dossier no existe y que hace falta hablar con Jacques, que acaba diciéndote que ya está solucionado. Finalmente, un mes más tarde, sigues en las mismas. Te cuentan que Ginette está de baja por burnout y que su reemplazo, Kevin, ha olvidado una coma en tu dossier, así que la máquina no ha extraído bien la información. Y volvemos a empezar. Así que, después de 6 horas y 57 minutos de música de ascensor para hablar 12 minutos con 36 personas diferentes, parece que vas a desbloquear tu situación en 15 días laborables. En fin, si sumamos la incompetencia alarmante de algunos funcionarios, la lentitud prehistórica de las administraciones, la complejidad lunar de los procedimientos, nos da como resultado un feliz cóctel que te empuja hacia la crisis neurótica o el síncope. Dicho esto, buen finde y buena suerte a los autónomos. Para los más temerarios, añadid una pequeña dosis de oficina de empleo y veréis la magia. Y luego te pone los hashtags de Pigoet, Cacahuet, que bueno, es un poco temas del patio de los niños. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La administración francesa es bastante caótica y tienes que, como decía, aprender a jugar su juego, aprender cuáles son sus normas y jugar con esas normas. No nos queda otra. Realmente es que no nos queda otra. Por lo tanto, una vez que hemos aprendido estas reglas, es un poquito más fácil no morir en el intento. Y os lo vuelvo a poner en francés para aquellos que quieren mejorar su nivel. Bueno, pues como ya sabrás, vas a tener que hablar en francés muchas horas al día. Así que nada, te hago la pregunta sencilla. Ahora mismo, en este mismo instante, ¿hablas francés? ¿Puedes comunicarte en francés? Normalmente suelo recibir estas 3 respuestas. Que si oui, que si comme ça, que si non pas du tout. Y normalmente estas 3 respuestas van asociadas a esta cara. Si me dices que sí estás contento porque puedes explicarte y puedes saber, puedes conseguir comunicarte de manera efectiva. Si me dices que comme ça, bueno, más o menos, que consigues desenvolver, pero digamos que no estás súper cómodo, pero bueno, vas tirando. Y si me dices que no, para YouTube,
ahí sí que estamos perdidos. Aquí sí que necesitamos algo de ayuda. ¿Y por qué es importante saber qué nivel tenemos actualmente? Porque cuando vamos a trabajar, vamos a pasar lo mejor o peor en sobre todo estas 3 áreas que van a ser muy muy importantes para que puedas disfrutar de tu trabajo o para que lo puedas pasar fatal. El primero es el de la gestión de estrés. Y fíjate, si ya sabes hablar francés, vas a conseguir gestionar el estrés de estar con pacientes todos los días de una manera bastante buena, porque la información que te entra la consigues entender y consigues sacar la información que quieres de una manera efectiva. Si más o menos, aquí sí que va a estresarte un poquito más, porque va a haber cosas que no entiendes, vas a querer decir cosas que no vas a saber cómo explicarlas, no te van a entender. Y bueno, pues a pesar de que hay maneras de conseguir entenderse, digamos que no va a ser muy muy cómodo. Entonces mejorar tu francés va a ser clave para que puedas disfrutar mucho más tanto de tu trabajo como de cualquier otra cosa que vayas a hacer en tu día, en una tarea cotidiana. Y si es que no hablas francés, entonces vas a estar súper estresado, porque no vas a enterarte de nada, porque no vas a conseguir comunicarte de manera efectiva. Y atención, ser fisio es bastante fácil sin un idioma, porque vas a poder hacer terapia pasiva muy fácilmente. Ahora, la terapia pasiva forzosamente necesita un canal de comunicación. Necesitas comunicar de manera efectiva. Y si no lo estás haciendo, no vas a hacer ningún tipo de terapia activa o no la vas a hacer de una manera eficiente. Por lo tanto, vas a estar bastante estresado. Y nos pasamos digamos, al segundo factor, que es el de la satisfacción laboral. ¿Cómo de contento acabas cada día? Si hablas bien francés, vas a conseguir explicar lo que quieres, vas a entender lo que te van a decir y entonces vas a estar muy satisfecho de tu trabajo, porque vas a desarrollarte como profesional. Si es más o menos, va a ser un poquitín más duro, pero más o menos lo vas a acabar sacando también. Sin embargo, si no hablas francés, aquí ya sí que estamos un poquito más jodidos, porque no te lo vas a pasar bien en el trabajo, no vas a entender a la mitad de los pacientes, no te vas a entender con el equipo y no vas a saber explicar qué es lo que estás queriendo hacer o qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no vas a estar muy satisfecho laboralmente. Y cuando acaba el trabajo, tienes que hacer interacción laboral, interacción social. Es decir, conocer a gente, pues yo qué sé, pues comprar el pan y pedir el pan que tú quieres y no que te den cualquier cosa. Para esto, si hablas bien francés, pues vas a poder integrarte bien y de hecho, sobre todo en ciudades grandes, vas a tener a muchos franceses que te van a querer meter en sus grupos, presentarte a sus amigos y demás, porque te vas a poder comunicar. Si es más o menos, pues bueno, es un poquito más fácil que en el trabajo porque digamos que la gente está predispuesta a acogerte, a hablarte, no es un clima de trabajo de obligación. Es un clima mucho más distendido y eso permite pues, que sea más fácil que te acepten en un grupo a pesar de que no hables del todo bien. Sin embargo, si no hablas nada o hablas muy muy mal, es muy fácil que no consigas integrarte y es muy fácil que no estés a gusto en una conversación con un grupo de franceses porque la gente habla muy rápido y se interrumpen entre ellos. Y justamente eso es una interacción social, el hecho de que sea caótico. Y si cuando no lo entiendes no consigues compartir ese momento, es muy fácil que digas no quiero ni verles y que no te integres. Por eso es tan importante que aprendas el idioma. No es algo que necesitas desde el día 1, pero sí que progresivamente lo vas a tener que necesitar. Y si quieres pasarlo un poquito menos mal, tienes que aprender francés antes de irte a Francia. Y de hecho, aquí está la pregunta, ¿hago clases o no hago clases? Porque me han dicho que si voy a Francia voy a aprender allí. Y sí, si vas a Francia vas a aprender de una manera aceleradísima y vas a aprender mucho más que en una clase. Eso es cierto, porque en una clase va a estar 1 hora, a pesar de que sea muy intensivo, vas a estar 1 hora y a lo mejor 2 a la semana. Y sí, es muy efectivo y es muy eficiente ese tiempo, sí. Sin embargo, cuando estás 8 horas enfrente de pacientes, entonces ahí tu cerebro explota. Por eso, a pesar de que en Francia vayas a aprender mucho, es totalmente recomendable que cojas clases desde España. Si ya hablas francés, pues siempre puedes mejorar tu nivel y vas a poder, pues eso, como te digo, mejorar a nivel estructural, a nivel pues que se hagan más automatismos, que se mejore tu pronunciación, que conozcas vocabulario un poquito más desarrollado.
y que no te quedes con lo básico, pero digamos que no eres digamos, el cliente tipo de un profesor de francés, porque ya tienes un nivel suficiente para desenvolverte. Sin embargo, es recomendable. Para aquel que está más o menos, aquí sí que es bastante recomendable porque lo vas a pasar muchísimo mejor si te vas a la etapa superior que si te quedas en un nivel más o menos. En los primeros meses vas a aprender un montón y vas a mejorar muchísimo, pero si ya lo tienes desde antes de irte, entonces vas a aprovechar mucho, mucho más la experiencia. Y si no tienes ni idea de francés, aquí te lo recomiendo encarecidísimamente que empieces a estudiar por tu cuenta, a ver pelis, a ver series, a verte vídeos de YouTube todo el tiempo en francés, ponerte por lo menos los subtítulos para que eso ya te incentive, yo que sé, cambiarte el idioma de tu móvil para que en lugar de que ponga yo que sé, de que te ponga los parámetros, la configuración en español, que te lo ponga en francés, ya te estás obligando a entender algo. Por lo tanto, son pequeñas cositas que te pueden hacer que ya cambies ese mood y que te pongas a estudiar francés. Y si lo haces en formato de clases, muchísimo mejor. Contáctame por MD y te pongo, si quieres, en contacto con profesores de francés que te van a dar un super boost que te van a hacer que despegues enormemente en el francés. Un abrazo, chicos.